Anteriormente habíamos estado revisando cómo en un motor de corriente continua íbamos a regular la corriente de arranque con un motor que se excitaba en forma independiente. Ahora vamos a ver la regulación de la corriente y la velocidad del motor en un motor en derivación. Tenemos que recordar que una de las principales ventajas que tenían los motores de corriente continua era la regulación de velocidad y en el caso específico de los motores serie, la gran cupla de arranque. Vamos a ver un poco cómo funciona este esquema y que estamos representando. Acá tenemos el inducido con las espiras que están dibujadas, en donde podríamos imaginarnos la dirección de la corriente. Sobre estas espiras que están inmersas dentro de un flujo se va a producir el par y el motor va a tener el eje que rota donde yo aprovecho esa energía. Esto se va a producir siempre que nosotros tengamos corriente que circule dentro de un flujo. El flujo en este caso está establecido por esta bobina que tiene que estar circulando por ella una corriente, que le vamos a decir corriente de excitación, que esta corriente me crea el campo magnético que va a generar la fuerza sobre los alambres que transportan corriente dentro del inducido. Vamos a ver que esta bobina y el motor están en paralelo, siendo alimentados por una tensión de corriente continua UCC. La corriente, vamos a recordar primero que la corriente es igual a U de continua menos la FEM que se induce dividido la resistencia interna más la resistencia de arranque. Esto lo habíamos estudiado en el video anterior. Lo que vamos a hacer es, este cursor puede tomar distintas posiciones. En el arranque va a estar en la posición 1. ¿Qué me pasa cuando esté en la posición 1? La corriente va a tener que circular toda la resistencia, por lo cual la resistencia de arranque va a ser alta. Al ser una resistencia de arranque alta, la corriente va a ser baja. De esta forma lo vamos a ir escalonando, como explicamos anteriormente, y vamos a obtener distintos valores de corriente de arranque, manteniéndola siempre menor a 1,5 veces el valor de la corriente nominal. Si nosotros recordamos las siguientes ecuaciones, que UCC es igual a E menos I por RI más RA, y que la FEM que se induce es proporcional a una constante, a la cantidad de vueltas y al flujo, vamos a poder meter esto acá adentro y despejar de qué depende la velocidad con la que va a rotar el eje, que es lo que a nosotros nos interesa. Vemos que la velocidad con la que rote el eje va a ser igual a la tensión menos I RI más RA e inversamente proporcional a K por el flujo. De esta forma vemos que a medida que aumenta el flujo, la velocidad va a disminuir. Si nosotros aumentamos el flujo, la velocidad disminuye. ¿Cómo vamos a hacer para aumentar o variar el flujo? Y el flujo es el que crea esta bobina, por lo tanto, vamos a tener que cambiar esta corriente de excitación. Y esta corriente de excitación depende de este valor de resistencia que vamos a llamar Rn, N por la velocidad de rotación. Cuando la resistencia esté en la posición 1, la resistencia es mínima, porque la corriente no va a tener que circular, va a venir por acá, va a circular por el tramo y se va a ir al negativo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una resistencia N baja, nos va a producir una corriente de excitación alta, porque tenemos una menor resistencia al paso de corriente. Más corriente va a elegir venirse por esta rama. Al aumentar la corriente de excitación, aumenta el flujo. Al aumentar el flujo, disminuye la velocidad, ¿no? Entonces, teniendo la resistencia en el punto 1, vamos a tener una velocidad baja. Y a medida, una vez que ya se estabiliza el valor de la corriente de arranque, vamos a ir variando el cursor de forma tal que la resistencia vaya aumentando. Al aumentar la resistencia, disminuye la corriente. Al disminuir la corriente, disminuye el flujo. Y al disminuir el flujo, disminuye el flujo. Si nosotros disminuimos el flujo, aumenta la velocidad. Tenemos que recordar, chicos, que cómo es que depende el flujo que me crea la bobina respecto a la corriente. Nosotros sabemos que el flujo es el campo por el área.
y que el campo magnético que me crea una bobina es igual a mu por I por N, que es la cantidad de vueltas por unidad de longitud que tiene la bobina. Entonces, al nosotros aumentar esta corriente de excitación, que es esta corriente que viene por aquí, aumenta el campo magnético que se genera dentro de la bobina. Y al aumentar el campo magnético que se genera dentro de la bobina, se termina aumentando el flujo, como estábamos hablando acá. Recordando siempre que este mu no es la permeabilidad magnética del aire, sino que estamos dentro de un material ferromagnético que tiende a incrementar en forma notoria el valor del campo magnético. Entonces, de esta forma podemos ver que en un motor en derivación, mediante un rheóstato, nosotros vamos a poder regular la velocidad independientemente del estado de carga. Vamos a ver cómo es eso. Estamos viendo cómo regular la corriente de arranque a través de la resistencia de arranque y cómo regular la velocidad a través de esta resistencia que me permite regular la velocidad. Y como me colgué en ese momento no pude seguir con los gráficos, así que vamos a ver ahora cómo se relacionan distintas variables que me van a permitir comparar este motor en derivación con un motor en serie y poder discutir acerca de las aplicaciones o las ventajas y desventajas que tiene cada uno. Para poder hacer esto vamos a hacer 3 gráficos. En los cuales vamos a dibujar sobre un eje la velocidad, la corriente del motor, la cupla resistente y la corriente del motor, y por último la cupla resistente y la velocidad del motor. Vamos a ver que llamamos la corriente del motor la que va a circular por el inducido, la corriente total la que me está suministrando la fuente a todo el motor, y la corriente de excitación la que circula por la bobina. Vamos a pensar lo siguiente. Sabemos que al aumentar la carga, o sea, esto está girando, el inducido está girando, el rotor. Si yo aumento la carga, aumento la cupla resistente. Al aumentar la cupla resistente, va a tender a aumentar la potencia para poder suministrar la necesaria para que se siga manteniendo el giro. Esto me va a provocar un aumento de la corriente del motor, ¿no? Un aumento de la corriente que va a ser proporcional a la cupla resistente, y lo vamos a graficar acá con rojo, y va a seguir esta curva. A mayores valores de cupla, mayores corrientes del motor. Vamos a ver qué pasa. Nosotros sabemos que la corriente, por Kirchhoff, la corriente que está saliendo del generador, se va a dividir a la que viene al motor y la que viene a excitar esta bobina. La corriente de excitación de la bobina va a permanecer constante porque se calcula como la diferencia de potencial entre estos dos puntos dividido la resistencia que yo tenga acá. Como la resistencia permanece constante y la tensión también permanece invariante, la corriente de excitación va a ser constante. Por lo tal, el flujo va a permanecer constante, y eso me produce que la velocidad también permanezca constante. Porque si nos acordamos que la velocidad es igual a U menos I por R dividido K por el flujo, podemos ver esto vendría a ser R, la resistencia de arranque, y la resistencia interna, ¿no? Y esta corriente es la corriente del motor. Que la velocidad que va a tener el motor es inversamente proporcional al flujo, y el flujo depende de la corriente de excitación. Entonces, si la corriente de excitación permanece constante porque la tensión que yo aplico sigue siendo la misma, el flujo va a seguir siendo el mismo y la velocidad sigue siendo la misma. Quiere decir que para cualquier valor de corriente del motor va a aumentar I, pero esto no va a variar. Esto nos determina que vamos a poder tener para cualquier valor de corriente del motor una misma velocidad. Por último, vamos a ver qué pasa entre la cupla resistente y la velocidad. Acá habíamos visto que a un alto valor de carga se corresponde un alto valor de corriente. Vamos a verificarlo mejor con verde. Para este mismo valor de corriente tenemos este valor de velocidad, N1, vamos a decir. Si nosotros disminuimos la cupla resistente, vamos a tener un valor de corriente mucho más baja, pero la velocidad va a seguir siendo la misma
porque vemos que son independientes. La carga con la corriente del motor y el flujo de excitación. Esto nos provoca que para cualquier valor de cupla resistente, yo siempre voy a mantener un mismo valor de velocidad. Es decir, que en los motores en derivación, la velocidad es independiente del estado de carga. A una cupla alta tenemos una corriente alta, a una corriente alta una velocidad, a una cupla alta vamos a tener esta velocidad. A una cupla más baja, una corriente más baja, el mismo valor de velocidad. Esto nos permite ver que los motores en derivación son muy buenos para poder mantener siempre una velocidad constante para cualquier estado de carga que nosotros le solicitemos al eje.